Muy buenas tardes, estimados alumnos. Esta sesión vamos a revisar cómo se calcula el valor de un proyecto a través del método EVA. Voy a hacer una sesión de varios videos para reducir el tamaño de los mismos y poderlos manejar en diferentes situaciones. Vamos a empezar entonces con la parte introductoria del método. ¿Qué es el EVA? Bueno, el EVA es un modo de estimar el valor agregado de un proyecto, qué tanto dinero adicional nos da en función de lo que estamos invirtiendo. Luego entonces necesitamos la información de ciertos documentos financieros para obtener la utilidad antes impuestos y el capital. El costo del capital requiere un tratamiento distinto que también lo vamos a revisar en un video posterior. Si este EVA resulta positivo, estamos creando valor; de lo contrario, pues está perdiendo capital y no sería recomendable llevar a cabo el proyecto. ¿Qué documentos contables necesitamos? Bueno, necesitamos un balance inicial. Un balance inicial es un documento que representa los saldos de las cuentas de la empresa al inicio o al final de un periodo contable. En este caso será el inicio. Se compone de tres grandes grupos de cuentas, que son los activos o las cuentas que vamos a utilizar para trabajar. En este caso, bueno, bancos, caja, edificios, maquinaria, etcétera, que es todo lo que necesitamos para estar, como su nombre lo dice, activos en el negocio. Los pasivos son las deudas y obligaciones que generamos, y el capital es lo que aportamos para iniciar el negocio. La estructura del balance general se reproduce de acuerdo a la ecuación contable básica, que es activo es igual a pasivo más capital. Para calcular el EVA necesitamos el saldo del capital inicial, por eso tenemos que hacer el balance inicial. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se crea el balance inicial. Vamos a suponer que necesitamos 20,000 pesos para iniciar nuestro proyecto, 20,000 pesos en activos. Y podemos conseguir a través de aportaciones de capital de los socios un total de 15,000 pesos. Tomando en cuenta la ecuación contable, tenemos que activo es igual a pasivo más capital. Si lo sustituimos, el activo, que son los 20,000 pesos, sería igual al pasivo más los 15,000 que obtuvimos del capital. Si despejamos, estos 15,000 que están sumando pasan restando, nos quedaría el pasivo es igual a los 20,000 menos los 15,000 del capital. Entonces necesitamos crear un pasivo de 5,000 para poder operar. El balance inicial nos quedaría de esta manera: activos de 20,000 es igual a pasivo más capital, pasivo de 5,000, capital de 15,000, lo que nos da un total de los 20,000. ¿Cómo se estructura el estado de resultados proyectado? Bueno, el estado de resultados es una suma, es un resumen de todo lo que pasó en el año o de lo que va a pasar cuando estamos proyectando. No es que haya pasado, sino que va a pasar. Entonces estamos proyectando una serie de operaciones que esperamos que sucedan. La estructura básica, bueno, son las ventas menos los costos de venta. Eso nos va a dar una utilidad bruta. A eso le restamos los gastos operativos, nos da una utilidad operativa. Si le restamos gastos financieros, que serían los intereses de la deuda que contratamos, en el ejemplo anterior 5,000 pesos, esos intereses serían los gastos financieros, lo cual nos daría una utilidad antes de impuestos, a lo que se le resta los impuestos. En los proyectados siempre vamos a manejar un 30% de impuestos, lo que nos va a dar una utilidad neta. Si es positiva será utilidad, si es negativa será pérdida. ¿Cómo se calculan las ventas en estos resultados? Bueno, para calcular las ventas es recomendable hacer una estimación de cada uno de los 12 meses y sumarlo todo para colocar dicha cantidad en estado de resultados. Cuánto vamos a vender en enero, febrero, etcétera, hasta llegar a diciembre y sumar todo. Es recomendable hacer una lista de los clientes o grupos de clientes y asignar las cantidades que vamos a venderles cada mes. Eso después lo sumamos y lo multiplicamos por el precio de venta para obtener el total de ventas del año. Aquí tenemos una cédula de estimación de ventas anuales, donde tendríamos aquí al cliente fulano, al cliente sutano, o los grupos de clientes, lo que vamos a vender en enero, febrero, hasta diciembre. Pues pongo aquí puntos suspensivos.
el total en unidades y luego lo multiplicamos por el precio de venta para obtener el total en pesos. Sumamos todo eso y ya tenemos las ventas que se van a poner en el estado de resultados. Los costos se calculan de una manera similar. Vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a tomar, en este caso, hacer una lista de materiales en vez de clientes, hacer una lista de materiales o de los costos de producción o de compra para tener este estimado de costos. Aquí lo tenemos, si te das cuenta es más o menos lo mismo. Si fueran compra-venta, bueno, sería un total de unidades compradas y aquí el total en pesos. Si fuera producción, bueno, sería total de materiales, etcétera. Entonces la idea es que al final tú tengas un total de costos, que es el que tú vas a presentar en tu estado de resultados. Los gastos de operación se calculan haciendo una lista de todo lo que se va a gastar y sumándolo para tener el total anual. Es exactamente lo mismo que en los otros casos, solamente que aquí, bueno, en vez de poner a los clientes, vamos a poner cada uno de los gastos que hacemos para operar el negocio: renta, sueldos, publicidad, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una cédula con un par de gastos. Obviamente tú vas a poner más, los vamos a calcular por mes. Ten en cuenta que, por ejemplo, el gasto de la energía eléctrica se paga cada 2 meses, te aparecerá en enero, en marzo, etcétera. Algunos otros se pagan mensual, algunos, como los salarios, se pagan quincenal, entonces habrá que multiplicar por 2 el pago quincenal y así sucesivamente. Al final sumas todo por concepto y luego por todos los conceptos y te va a dar el total a poner en tus gastos operativos. Veamos aquí cómo quedaría. Vamos a suponer que ya hicimos esas cédulas y con los grandes totales de cada cédula tuvimos unas ventas de 30,000, unos costos de 12,000. Como a las ventas se le rentan los costos, se le resta los costos, vamos a tener una utilidad de 18,000 pesos. Le restamos los gastos operativos, vamos a suponer que suman 6,545, vamos a tener una utilidad operativa de 11,455. A eso habrá que restar los gastos por pago de interés de la deuda de 5,000 pesos que adquirimos, que vimos en el balance inicial, y eso nos daría una utilidad antes de impuestos de 10,000 pesos. Vamos a ver cómo se calcularon estos intereses más adelante. Se pueden calcular a través de la tabla de amortización o a través de un par de fórmulas, que es pagoin.entre en Excel y pago prim, que es el pago principal. Vamos a ver cómo se hace eso en Excel de una vez. Aquí tenemos, en este caso, el préstamo que generamos de 5,000 pesos. Vamos a suponer que tenemos una tasa de interés del 50% anual y que se va a pagar en un año. Entonces nuestra anualidad sería de 537 pesos con la fórmula pago. Voy a hacerla de nuevo para que tengamos claro dónde salió. Pongo igual pago, abro paréntesis, la tasa es del 50%, como es anual, bueno, la dividimos entre 12. El número de periodos son 12 pagos. El valor actual de la deuda es de 5,000 pesos. El valor futuro pretendo deber 0 pesos. El tipo, bueno, voy a pagar al final del periodo. Entonces le pongo 0. Cerramos el paréntesis. Y bueno, aquí me causó un error. Vamos a ver qué pasó. Vamos a hacerlo de nuevo. Tasa 50% sobre 12, número de pagos 12, valor actual 5,000, valor futuro 0, tipo 0. Cerramos paréntesis, ahí lo tenemos. Dice que tengo que pagar 537 pesos. Sale negativo porque pues va a ser un dinero que sacamos de nuestra bolsa para pagar. Aquí tenemos la tabla de amortización, tenemos el número de pagos del 1 hasta el pago número 12. Empezamos debiendo 5,000. Los intereses del 50% anual
¿Cómo los vamos a calcular? Bueno, vamos a hacer una estimación mediante una fórmula. Mira, tenemos los 5,000 pesos por el 50%. Como es anual, lo dividimos entre 12. Estaríamos pagando 208 pesos. Ya la deuda con intereses simplemente es una suma de los 5,000 más los 208. 5,208. La anualidad pues son los 537 pesos que pagamos. Vamos a recorrer entonces cuánto vamos a deber al inicio del siguiente periodo. Bueno, debíamos 5,200 y pagamos, que le voy a poner un signo de más porque aquí me sale el negativo. Pagamos 537 y nos quedó un saldo deudor de 4,600. A eso le vamos a sumar los intereses, y es un poco menos de intereses. Le sumamos estos dos, que es el saldo insoluto más los intereses, hasta 4,800, y ponemos la anualidad. Me voy a poner signo de igual para jalarla desde arriba, y ahí tenemos. Ya nada más lo único que resta aquí es arrastrar los datos y ya lo tenemos. Aquí línea de suma. Si te das cuenta, debíamos 537 en el periodo 12, que se paga con la anualidad, y queda un total de 0. Aquí nos suma 0. ¿Cuánto pagamos en total? 6,455, de los cuales 5,000 fueron la deuda, 1,455 los intereses. Ahí está, mira, total pagado 6,500. Contratamos en este caso una deuda de 5,000 pesos, lo que nos da un pago de interés de 1,455. Esos son los que aparecen en el estado de resultados. Podemos hacerlo también a través de unas fórmulas directas. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a poner igual pago punto principal. Vamos a pagar. ¿Cómo se calcula la deuda principal? Bueno, nos pide la tasa, sabemos que es sobre 12, los periodos son 12, el valor actual de la deuda es 5,000, el periodo inicial es el mes 1, el periodo final el mes 12, tipo al final del periodo 0. Ahí está, dice que entonces estamos pagando el total de la deuda. Efectivamente es así porque es a 12 meses y estamos pidiendo los 12 meses. En este caso no hubo mucho mérito. Vamos a ver qué pasa cuando calculamos los intereses. Pago punto in punto entre. La tasa la dividimos entre 12, no se te olvide. El valor actual, los 5,000 pesos. Perdón. El número de periodos son 12, el valor actual son los 5,000 pesos. Periodo inicial mes 1, periodo final mes 12, tipo 0. Y mira, nos da exactamente la misma cantidad sin tener que haber hecho la tabla de amortización. Este tipo de fórmulas ya tiene un mayor beneficio cuando son pagos a varios años. Entonces tú le pondrías aquí del mes 1 al 12, del 13 al 24, y no tendrías que hacer la tabla tan grande. Sería una manera de hacerlo más rápido. En este caso, cualquiera de las dos maneras es eficiente. Recuerda que son 1,455. Punto 11. Vamos a ver entonces cómo lo teníamos aquí. Aquí está, los gastos financieros, 1,455. En este caso ya no puse el 2 centavos, nada más lo hice así. Y ya tenemos nuestro cálculo. En este caso podemos ver aquí, para finalizar, cómo se calcula el balance inicial. Bueno, tenemos todo lo que necesitamos en cuestión de los activos. Esto más adelante en la carrera vas a tener una materia que se llama proyectos de inversión, que para saber qué necesitas se hace un estudio técnico, respondes a las preguntas, cómo lo haremos, qué necesitamos, y en función de eso, bueno, determinas los activos de tu empresa.
lo que tienes es tu capital social. La diferencia entre el activo y el capital, lo que te falte va a ser tu pasivo. Por eso hicimos el despeje de la fórmula contable. En el estado de resultados, bueno, pues a través de un estudio de mercado tú sabrías cuánto venderás. Eso va a ser tu ingreso de venta. ¿Qué haremos para vender? Bueno, todo eso que vas a hacer pues son tus gastos de venta, que junto con los gastos de administración forman el total de gastos operativos. Los gastos de administración vienen de un análisis organizacional donde tú determinas cuántas personas necesitas, que algunos gastos adicionales tendrás que hacer. Bueno, pues esos dos gastos salen los operativos. Del estudio técnico, ¿de qué vas a hacer? Bueno, salen los costos de venta. De tu deuda de pasivo va a salir tus gastos financieros. También aparecen tus impuestos más adelante. Si todos los ingresos le restas, si a los ingresos le restas todos estos costos, gastos, impuestos, al final obtendrías una utilidad neta. De esa manera, como lo calculamos, nada más fuimos poniendo aquí la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad de impuestos y la utilidad neta. Para calcular el flujo neto de efectivo, ya que estamos con estos resultados, con la utilidad antes de impuestos, podemos calcular el flujo de efectivo. Lo único que nos hace falta es restarle los impuestos para obtener la utilidad neta. Y una vez restados los impuestos, pues hay que restar los pagos a capital. En el ejemplo anterior, los 5,000 pesos que pedimos prestados para obtener el flujo neto de efectivo. Vamos a ver, tenemos aquí el ejemplo del cálculo del flujo neto de efectivo. La utilidad neta de 10,000 pesos. Los pagos, aquí le pusimos utilidad antes de impuestos, pero es la utilidad neta. Pagos a capital, 5,000 pesos. Nos queda un flujo de 5,000 pesos. En el siguiente video vamos a ver el cálculo del costo del capital. Espero que lo hayas entendido. Muchas gracias.